Bueno, ya habéis visto que para esta sesión teníamos un segundo libro vinculado con la cuestión de la física cuántica, pero a diferencia del primero, este incidía más en cuestiones filosóficas. Y además tiene la virtud de que nos acerca al autor que queremos trabajar a partir de dentro de 2 semanas, que es Whitehead. Whitehead aparece muy citado en este libro, como habéis visto. Porque yo creo que la metafísica de Whitehead, ya lo hemos comentado, yo creo que estaba bastante influenciada por la física cuántica del momento. Y, y creo que ha sido una buena idea leer primero el libro que estuvimos trabajando hace 2 semanas, porque ha hecho más fácil entender este segundo libro. Entonces, haber tenido esa especie de introducción de un físico, etcétera, ha ido bien. Y aquí ya veis, hay una apuesta más filosófica. Y bueno, podemos empezar por donde queráis. No sé muy bien por dónde queréis comenzar el comentario. Bueno, a mí se lo comenté a Francisco el otro día cuando nos cruzamos por el pasillo. Cuando leí el libro y sobre todo al principio, fue, para mí fue muy divertido porque lo que yo comenté el otro día, si os acordáis con el anterior libro, es un poco cómo empieza o en general la línea general de este segundo libro, ¿no? Que es un poco el pensar que la idea de que la física cuántica dura, ¿no? No abandona de ninguna forma la idea realista. Y ahí menciona mucho, no solamente a Whitehead, como ha dicho Francisco, sino que también retoma mucho el trabajo de Latour, intenta hacer como un ejercicio laturiano, ¿no? De analizar la física cuántica. Y un poco las críticas que en el libro se ofrecen, era un poco la idea que yo tenía en la cabeza el otro día, que no sé si supe transmitirla muy bien, pero que el autor de este segundo libro lo explica bastante bien, ¿no? Respecto a, bueno, cuál es el problema o los problemas de la física cuántica en términos epistemológicos, en términos ontológicos, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro, todo y que todavía tiene un carácter semi-divulgativo, pero efectivamente ya se aproxima mucho más a la idea filosófica hacia la que queremos ir, ¿no? Em, y bueno, pues eso, ¿no? Yo tengo varias ideas que creo que son interesantes e importantes en el libro. Al final, yo creo que la tesis, o una de las tesis que más se repiten en el libro es la tesis de la complementariedad, ¿no? La idea de que el conocimiento se construye, que es la idea clásica socioconstruccionista, pero que todas las visiones o versiones de un conocimiento, esa frase tan bonita del libro, ¿no? De que al final el instrumento crea la teoría y que no hay forma de observar o de percibir sin una teoría, pues que todas las teorías, todas las disciplinas, todas las ciencias son complementarias, ¿no? No hay ninguna que tenga la verdad. Pero tampoco hay ninguna que digamos que se pueda poner por encima de las otras, ¿no? Y bueno, creo que eso en el fondo para nosotros no es una tesis tan rara. O sea, al final la metodología de investigación cualitativa es donde se mueve, ¿no? Cuando hacemos una investigación y hacemos entrevistas o hacemos una etnografía o grupos focales, partimos de esa idea, ¿no? De que estamos creando un objeto de conocimiento para indagar y conocer en profundidad lo que pasa. Pero claro, esto aplicado al mundo de los quarks, de los protones y de los iones de sodio, ¿no? Pues entiendo que es una idea bastante revolucionaria, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí hablamos de más cosas. Hay un capítulo ahí casi al final que se pone muy laturiano, hablando de Gaia y la Tierra. Bueno, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Que comentar. De hecho, si queréis, como dice Enrique, hay tantas cosas. Podemos sistematizarlo un poquito y arrancar por el principio. Fijaros, hay una idea, yo creo que muy potente al principio y como dice Enrique, muy cercana a nosotros y a nosotras. Y es que el autor diferencia, en primer lugar, diferencia entre realidad y física. Él dice, la realidad y la física no son lo mismo. Y a continuación, él añade, la física, esto es como una tesis muy fuerte, él dice, la física no trata de la naturaleza, no tiene que ver con la naturaleza, que me imagino que a un físico convencional le dejaría un poco, porque él dice, la física trata de nuestras relaciones con la naturaleza. Y él insiste mucho en la idea de percepción. No sé si recordáis que la palabra percepción aparece como 1 millón de veces en el libro, porque él tiene muy claro que el universo no es una colección de objetos,
el universo es una red de percepciones. Es que es una apuesta poderosa. Ujú. Yo creo que la tesis principal del libro, la que tú dices, Francisco, que no la desarrolla demasiado porque, insisto, yo creo que es un libro divulgativo, semidivulgativo, ¿no? Pero la idea es muy potente, que es esta idea de Whitehead, de Spinoza, de Latour, ¿no? De que o el observador y lo observado, mediados por el instrumento de medición, de observación, bien sea el ojo humano, bien sea el telescopio, bien sea el detector de protones, no sé, lo que queráis, se crean en el momento en el que se produce la observación, ¿no? Eso que Vara denomina el fenómeno. No existe ni antes ni después. Y eso lo aplica a la gran tesis, que insisto, no la desarrolla mucho, pero es muy potente, de que ni el tiempo ni el espacio existen en el vacío, ¿no? Que es la clásica idea kantiana, sino que se crean ad hoc en el momento en que se produce esa observación, esa medición o esa interacción, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante del libro porque es la puerta de entrada a Whitehead. Ujú. Yo solo añadiría para complementar lo que dice Enrique una palabra que usa mucho el autor, y aquí ya me voy a callar, no voy a decir nada más, es que cuando él habla de percepción y de cómo el observador entra y crea el fenómeno, él dice en todo momento, la medición es la que colapsa el vector de estado, Mm, es la medición es la que colapsa. En el otro libro hubiéramos dicho la onda y la convierte en una partícula. Y él insiste mucho en la idea de medición, medición, medición. mm, Continuamente la clave es la medición, el cómo mides la escala, citando a Whitehead, dirá de la medición, de la observación. Y a mí me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, porque incluso hay un momento en el que la palabra medición se equipara a la idea de concepto. Tener un concepto para analizar algo ya es, de alguna manera, tener un esquema de medición y ya estás colapsando el vector de estado. Ujú. ah, a mí me gustó mucho, me pareció muy fácil de leer, ¿no? Como dice Enrique, yo creo que es para, sí, semidifusión o difusión, pero aún así me parece que las ideas que lo sostienen son muy profundas. Creo que Whitehead es como la estructura en esto cuando hay una crítica específica a Descartes, de la distinción quanti-quali, eh, pensaba mucho en Whitehead en el proceso, ¿no? Pero que el proceso no excluye, es decir, eh, observar los procesos no excluye la mirada de quien está observando, los dispositivos de mirada que están observando, que creo que las escalas también son un dispositivo de mirada a los fenómenos, pero que también involucran una posición, ¿no? Eh, entonces, a mí me gustó mucho eso, como que esta especie de reconciliación entre estas condiciones cualitativas del observador, de los procesos, como casi la hermenéutica, desde donde uno está interpelando lo cuantitativo. Me parece que ahí hay mucho de la propuesta de Whitehead en el sentido de que no hay nada estático o formal. Y yo pensaba mucho en las matemáticas. Curiosamente, quizás mi tesis no tenga mucho sentido por ahora, pero en las matemáticas lo que tiene sentido es la hipótesis. Ya luego cómo se despliega las hipótesis, pues puede ser una condición formal, pero las matemáticas vienen de un hecho anterior a la formalización. Por eso sé que el libro es de física, pero pensaba que en las matemáticas puede haber un ejercicio bastante similar, ¿no? De qué es anterior a la formalización. Ya dentro de la matemática, pues de las leyes, etcétera, pues vale, pero vienen de una hipótesis que es anterior a cómo se formaliza. Yo más que un comentario, tengo un interrogante. Yo quedé un poco perdido con la idea de
percepción, con la idea de percepción. No sé cómo lo entendieron ustedes. Ujú. Fijaros, Mm, ¿sabéis? Que en perdón, alguien iba a hablar. no, tranquilo, yo iba a decir que me parece que añade a la percepción la idea de experiencia. O sea, la percepción tiene que estar muy cercana de la experiencia. Y añade a la experiencia dos cosas aquí, que es sentido y deseo. Creo que percepción tiene que ver con estas cosas. Experiencia, donde está también el deseo. Esto me pareció importante. Y cuando dice algo como el ojo comparte la naturaleza con el sol. O sea, esto me parece el sentido de experiencia y percepción aquí. Ujú. A ver. Me va muy bien el comentario de Fernanda, porque os iba a decir que ya sabéis que siempre en este seminario intentamos responder preguntas que parecen simples pero que no lo son. Por ejemplo, deberíamos poder resolver una pregunta que es ¿por qué el libro se titula Materia que respira luz? Y ahí hay una trampa. Fernanda la ha explicado muy bien, que es la siguiente. Podríamos pensar que el libro lo que nos está diciendo es que la materia en última instancia es luz. Y estaríamos pensando en la luz del sol, etcétera. Pero cuidado, no es eso lo que está diciendo el autor. El autor tiene una frase muy poética en la que dice, la percepción es la luz del mundo. La percepción es la luz del mundo. Por tanto, el título es Materia que respira percepción. Y aquí viene la pregunta de Pablo y el comentario de Fernanda. ¿Qué es la percepción? Y efectivamente, la percepción tiene que ver con una experiencia donde el autor nos propone de un modo atrevido que hay deseo. Y el deseo forma parte de la materia, no está al margen. No es una cosa subjetiva, etcétera. No, 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 no. Para mí estas dos preguntas son muy importantes en el libro. ¿Qué es la luz? Y el título a qué hace referencia. Sí, sí. Y esta experiencia de la que hablaba Fernanda, yo creo que está muy vinculada con lo que él denomina medida. Porque fijaros, para mí cuando él habla de medida, la medida tiene mucho más que ver con crear un aparato para rastrear una partícula. No, no, tiene que ver con incluir deseo, por ejemplo. Sí, sí. Yo solo añadiría a lo que estáis comentando, que lo habla como en la mitad del libro, porque me ha parecido muy curioso. El autor en algún momento deja entrever que él es experto en estudios indios, o alguna cosa así, como que tiene una antropología, unos estudios antropológicos sobre la cultura indie, ¿no? Y es interesante porque él muchas veces recupera ejemplos y teorías pues, de los clásicos libros hindúes, ¿no? Y en algún momento, cuando habla de esas teorías y concepciones, él habla de que en las culturas clásicas, ¿no? La percepción no era este ente pasivo, ¿no? Que recibe una luz, que recibe una vibración y que por tanto ahí se transforma, se transduce la vibración en un elemento fenomenológico mental, sino que aquello que observa, el ojo, el oído, el acelerador de partículas, está cargado previamente con esos deseos o con esas teorías o con esas concepciones, ¿no? Que son las que construyen y crean el concepto, la observación, la percepción, ¿no? El fenómeno, a fin de cuentas. Claro, ahí la pregunta que a mí me surgía es si esto no se convierte en un argumento circular, en el sentido de, bueno, y todas esas teorías del aparato de observación, ¿de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento cero? Pero creo que esa es la diferencia que el autor propone, ¿no? Finalmente, que el instrumento de observación, de percepción, no es neutro, no es pasivo, sino que respira, en este sentido que estamos hablando. Hay una parte donde dice, ahí me confundí mucho, que percibir no es medir, algo así como que la percepción no es un acto que no se hace mediante instrumentos, perdón, dice. Ahí me confundí mucho porque estoy de acuerdo con Enrique que hay como no sé, hay partes donde dice que la percepción es parcial, que es local, pero sí hace una distinción entre instrumentos y percepción, pero a mí eso sí me deja mucha duda. Si el instrumento no hace parte de la percepción, entonces, ¿cómo se despliega
la percepción. Bueno, Perdón, yo no entendí lo que preguntaste. Perdón, Sí, Juan. sí, Yo sí. no. Sí, que hay un momento en donde está diciendo eh, que es percepción y está diciendo varias cosas. No sé, que la percepción es parcial y local. Eso me parece que lo hemos visto en muchos autores de Deleuze que habla de la contingencia, pero en un momento como que opone percepción-instrumento. Eso no me queda claro de por qué el instrumento no podría ser parte de de la percepción. No sé si alguien lo pudo ver o... Como dice Enrique, me parece que luego hay argumentos muy circulares de no es esto, no es esto, pero bueno, entonces, ¿cómo se despliega la percepción? Bueno, yo no recuerdo ese momento exacto, pero quizás tenga que ver con una discusión en la cual él estuviera afirmando que los físicos tienden a pensar que percibir un fenómeno está vinculado con el instrumento que tú articulas, con la cuestión más técnica, y él dice, no, no, eso no es percibir, percibir es algo más. Como decíamos, la percepción incluye deseo, incluye al observador con todo lo que esto significa. Yo, para liar la cosa un poco más, quería añadir otra pequeña contradicción aparente que hay en el libro, pero que es muy interesante. Eh, en la página, claro, es que lo tengo en EPUB, no sé, pero hay un momento en el que dice que la medición, que es el colapso del vector de estado, al entrar en escena, es decir, cuando la medición entra en escena y colapsa el vector de estado, introduce la indeterminación. Esto es muy paradójico porque fijaros, está diciendo que la medición no da determinación, da indeterminación. Mm. Increíble lo que está diciendo, porque a priori podríamos pensar lo contrario. Y luego él hace una diferencia que yo creo que es muy importante en el libro y que habréis notado. Él diferencia entre dos niveles, el físico y el corpóreo, que esto no lo Mm. teníamos en el otro libro y aquí sí aparece. Y él dice, los fenómenos cuánticos operan en dos niveles, el físico y el corpóreo. y Francisco, ¿podés expandir esas ideas? La medición introduce indeterminación. Sí, Yo no terminé el fíjate, libro, entonces. recordate el antiguo libro, el de hace 2 semanas. Tenemos un fenómeno cuántico, puede ser un electrón. Él está, él es una onda. Lo medimos y lo convertimos en una partícula, ¿os acordáis? En el momento en que se convierte en una partícula, aparece la realidad probabilística. Era todo aquello que estuvimos viendo de los qubits, etcétera. Entonces aparece un juego de probabilidades, es decir, hemos indeterminado al electrón. El electrón estaba perfectamente determinado en su estado originario de onda. Cuando colapsas el vector y tienes la partícula es cuando está indeterminado. Es cuando o obtienes la velocidad o obtienes la posición o la probabilidad. ¿Os acordáis de todo aquel lío de los qubits, del algoritmo para leer un qubit que era a partir de probabilidades y que podía salir bien, etcétera? La palabra que a mí no me gusta es colapso. ¿Por qué colapso del vector y no corte? Pensaba, porque estoy de acuerdo que indetermina, pero ¿por qué colapso? Si el vector va a seguir en Esto otro... se explicaba en el otro libro, Juan Pablo. Yo no voy a ser capaz porque era una explicación física, pero tiene que ver con esta idea de que había una onda con unas determinadas frecuencias y cuando tú la medías colapsabas la onda y es cuando aparece la partícula. Tiene que ver con esto. Pero fijaros, Ujú, él está diciendo, de hecho, él es muy aristotélico y está diciendo ujú. algo muy cercano a nosotros y nosotras que hemos trabajado a Deleuze y Guattari, porque él en realidad está diciendo que cuando colapsamos un estado, lo que hacemos es, la medida hace pasar
la potencia al acto. Porque ya habréis notado que en el libro lo que se está defendiendo es que ese nivel de lo cuántico es pura potencia. Y cuando lo medimos, lo convertimos en acto. Y la paradoja es que es el acto el que está indeterminado, no la potencia. Esto es muy curioso. A mí me dejó bastante. Y todo el tiempo insistirá en esta idea aristotélica de movimiento de la potencia al acto. Ujú. Pues, es decir, que lo he entendido más del revés, que el acto es lo que determina. O Así lo sea, habíamos entendido todos y todas en el otro libro. anteriormente, ¿no? Cuando es una onda está indeterminado. O sea, no sabes, su posición es probabilística. En cuanto la mides, obligas a que colapse, a que elija, ¿no? A que se manifieste en X probabilidades en un sitio, ¿no? Pero cuando hay el acto de percepción es cuando se determina, ¿no? O así lo he entendido yo, ¿eh? Claro, yo creo que os estaba escuchando y él resuelve un poco este entuerto cuando empieza a hablar de filosofías hindús, del yin yang taoísta, y habla de que en las filosofías occidentales, cuando hablamos de determinación e indeterminación, las ponemos como mutuamente excluyentes, ¿no? En cambio, él plantea que en estas filosofías hindús se entiende la realidad como determinada e indeterminada como al mismo tiempo, como de forma complementaria, ¿no? Entonces, no sé si ese sería el camino como para dejar de ver como contradictorio el hecho de que pues algo esté determinado e indeterminado al mismo tiempo, porque al final, claro, lo que tú comentabas, Francisco, cuando la potencia pasa al acto, eso significa determinarlo, pero si ese acto es indeterminado en sí mismo, eso es contradictorio, ¿no? Entonces, sí, es un poco... yo tampoco termino de entenderlo, ¿eh? Pero entiendo que él lo enfoca desde esa perspectiva. Yo lo que entiendo es que en la potencia, que sería este nivel físico, no el corpóreo, no tiene sentido la pregunta por la determinación o indeterminación. Es como cuando el físico del otro libro decía, preguntarnos por el origen del Big Bang es absurdo porque el tiempo nace con el Big Bang. Entonces, preguntarte, ¿qué había antes del Big Bang? Es una pregunta sin sentido, porque no había tiempo. Entonces, claro, yo lo que he entendido es esto, que la indeterminación llega con la medida. Yo lo que Cuando entiendo entramos en el acto. es que, claro, llega con la medida porque, o sea, el hecho de determinar, que se puede determinar de muchas formas distintas, te muestra que hay indeterminación, pero en los dos libros creo que se dice explícitamente, no es que la luz sea partícula y onda a la vez, es que antes no es nada. Solo cuando lo medimos encontramos las dos cosas. No es que sean las dos cosas previamente y encontramos una otra, sino que es las dos, o sea, lo hemos de determinado de dos formas distintas, pero igual podría haber más o así, lo entiendo yo. De hecho, de hecho la contribución que a mí más me ha gustado de este libro es que hace como un giro, en vez de hablar de leyes, habla de hábitos de las... Y me gusta este giro porque además yo creo que permite responder un poco los debates sobre la subjetividad que teníamos en el seminario del año pasado, ¿no? Lo pensaba como, ¿no? La subjetividad como algo indeterminado y hay ciertos hábitos, ¿no? De determinarse de una forma distinta, ¿no? A ciertas situaciones o territorios existenciales a concreto, ¿no? Con diferentes probabilidades, ¿no? Que te llaman cuando cuando te enlazas, ¿no? Con otras entidades y colapsas, ¿no? En un momento concreto colapsas con una subjetividad concreta. Ujú. Y me Bueno, gustaba esta idea mm. de los hábitos porque casa bien con la probabilística, yo creo. Ahora podemos volver a ella, pero dos cosas. Primero, Enrique criticaba en el anterior libro que le parecía como muy realista, había un pozo realista. Y quizás sí, porque fíjate, Joan, en el otro libro
no se afirma que el electrón no es nada antes de la medición. En el otro libro se afirma explícitamente que todas las partículas son ondas y que se colapsan cuando el observador la mide. Esto se dice en el anterior libro. De manera que tú llegas un poco a la idea de que el electrón en su estado natural, etcétera, es una onda, que tú la colapsas, ¿vale? Esto lo dice, aquí no se dice, pero allí sí. Y permitidme que os lea qué escribe el autor a continuación de esta frase para ver si nos aclaramos con el tema de la indeterminación. Fijaros, él dice, al entrar en escena la medición introduce la indeterminación y añade, el sistema original se metamorfosea con dicho colapso, es decir, el sistema original deja de existir y pasa a otro. Dice, ese sistema no es perdurable, existe para nosotros como sujetos de intencionalidad. Ya está introduciendo el tema de la intencionalidad, del deseo. Este hecho no impide el determinismo, pero el determinismo cuántico se aleja del clásico en el sentido de que ya no acepta el reduccionismo de sacar de la ecuación al observador y sus intenciones. Mm. Fijaros, la indeterminación tiene que ver con que ha entrado el observador y sus intenciones, ha entrado la percepción. Entonces, a pesar de que nosotros vamos a decir, con mi aparato yo lo he medido y sé que el bosón de Higgins tiene esta velocidad. Esto aparentemente parece determinado, pero lo que está diciendo el autor es, no, eso en realidad es indeterminación, porque ya ha entrado el fenómeno del observador con sus intenciones, la percepción, etcétera. Y entonces puede llegar otro investigador que construirá un acelerador de electrones más grande y entonces nos dirá que el bosón de Higgins tiene una velocidad distinta o hay otra partícula más pequeña. Esta es la cuestión. Entonces yo entiendo que la indeterminación entra con la percepción, que la percepción es el observador con su deseo, su intencionalidad, es la luz. El observador es la luz de la materia. Así lo he entendido yo. No sé, a lo mejor estoy sobreinterpretando. Entonces se podría decir que la indeterminación aparece cuando colapsa, en cierto sentido se puede pensar así, la distinción entre sujeto y objeto. Cuando colapsa, te refieres a que, claro, a que se convierten están dentro en el mismo fenómeno. Claro. Claro, yo vamos a poner vamos a hacer una broma. Yo entiendo que si tú, Pablo, mides la posición del electrón y nos la das, llega la indeterminación porque si la mido yo, la mide Joan o la mide Karen, etcétera, en función del aparataje técnico que utilicemos, vamos a obtener un resultado diferente. De hecho, en estas páginas Claro. él acaba citando a Latour y dice, la ciencia no descubre, creo que esta es la tesis, la ciencia crea. Lo que nos despista es que pensamos que el producto creado está determinado, pero creo que lo que él está diciendo es que el producto creado en realidad está abriendo la indeterminación, la posibilidad de más creación. Tal vez la confusión la estemos teniendo en que estamos confundiendo dos acepciones de indeterminación. Una que sería la cuántica clásica que leímos en el otro libro, ¿no? De que a priori no se puede saber el estado, si es onda o si es corpúsculo, por ejemplo, o si el gato está vivo o está muerto. Y la otra idea de indeterminación que es el qué va a pasar, ¿no? Esa idea más metafísica de qué va a pasar cuando se colapse, cuando se actualice el fenómeno que estamos observando. A lo mejor esa es la confusión. ¿Por qué lo digo? Porque si lo entendemos así, el ejemplo, por ejemplo, del gato de Schrödinger, si está vivo o muerto, o la idea, por ejemplo, de la fisión nuclear, ¿no? Hasta que no se crea el aparato de observación que permite ver cómo efectivamente los átomos de uranio se rompen y eso libera mucha energía, no se crea la indeterminación metafísica de qué va a ser qué va a ser el uso o cuál va a ser la fisión nuclear. Si va a ser la bomba atómica, si va a ser un aparato de rayos X que nos va a permitir hacer radiografías, si va a permitir construir un reloj atómico. Todo eso no se puede saber o no surge esa pregunta, esa indeterminación, no se abre esa posibilidad hasta que no se produce la observación. Y esa sería una concepción de indeterminación diferente a la idea puramente física de la indeterminación de si estamos midiendo una onda, un corpúsculo, de si el gato está vivo, está muerto, de si el átomo o el protón ha rebotado o no ha rebotado.
Ujú. Yo creo que el libro tiene trampas, muchas trampas. Por ejemplo, con lo que dice Enrique y Pablo, no, como que la palabra subjetividad intenta no, bueno, no la dice, pero creo que hay un equivalente a subjetividad y es plano corpóreo. Creo que ese es un equivalente y lo digo porque justo en la tesis, bueno, lo que dice Francisco, cuando se introduce el plano corpóreo, que uno podría decir, se introduce la subjetividad, hay indeterminación, ¿no? Una indeterminación que va más allá de la indeterminación intrínseca pues, de lo que se esté observando, ¿no? Pero yo creo que el problema es que nosotros en ciencias sociales, bueno, o en psicología también, nos enseñan siempre que hay como una tensión subjetivo-objetivo, y entonces nos dicen que lo subjetivo es relativo, pero aquí lo que creo que nos permite entender es que es un plano. A mí por eso me parece muy interesante. Es un plano, solamente que no lo nombra como planos de la subjetividad, sino un plano corpóreo que está presente en el proceso mismo de la percepción, ¿no? Como algo que se añade. También pienso mucho en el concepto de prehensión, algo que se añade para la indeterminación. La indeterminación no está a priori en el fenómeno. No sé si me hice entender, si no lo Ujú. digo otra vez. Porque casi no utiliza la palabra subjetividad, pero sí plano corpóreo. Y si Ujú. revisan, plano corpóreo es un equivalente a subjetividad. Yo solo tengo una duda, es una duda porque no sé muy bien cómo resolverla y es al escucharte, Juan Pablo, claro, has dicho en un momento la indeterminación que ya tiene o algo así, cuando movemos el fenómeno, la indeterminación que tiene, etcétera, y mi duda es que casi creo que el libro lo que está diciendo es que en el mundo cuántico no hay indeterminación. Todo está perfectamente determinado en el sentido de que es el mundo cuántico, todo es lo que es pura potencia. Y lo digo porque fijaros, él dice, la idea de que el universo fue creado hace mucho es descabellada. El acto de creación sucede aquí y ahora, sin cesar. Esto es muy Whitehead, ya lo veréis. Y paradójicamente lo hace fuera del tiempo, en la eternidad del instante. El origen está siempre presente. Es decir, es en el momento en que tú colapsas el vector que estás creando, el origen está siempre ahí, es eterno, y eso es lo que abre la indeterminación. Esta es mi duda, ¿eh? En la página, ay, ¿cuál es esta? 80 y... Ya, a ver si lo digo con números, que no sé, creo que es la página 20 en mi tablet, pero no sé. Ok. En la 84 hay una frase que dice, la indeterminación intrínseca de estos sucesos no se debe a la falta de precisión de los instrumentos. Es una característica esencial del mundo atómico. Un paisaje semejante al esbozado por Bergson en la evolución creadora, donde la naturaleza aparece a cada instante vacilando entre distintas posibilidades. El tiempo mismo es duda o titubeo. Si no es eso, nos dice Bergson, entonces no es nada. No sé, sí. Sí, no recordaba esta frase, sí, si lo dice, pues a mí me había dado toda la impresión de lo contrario. Fíjate que, bueno, no nos quedemos atascados. Lo que, claro, yo como he entendido el libro, al menos hasta el capítulo 10 yo lo entiendo como una especie de genealogía de... O sea, que aquí hay discusiones entre diferentes físicos que no lo entiendo como afirmaciones propias del autor, sino que te está exponiendo qué discusiones tenían entre ellos un poco también para, yo creo que para mostrar esta parte no objetiva, ¿no? Que decía, ¿no? Pues hay cosas que salen, ¿no? Porque la teoría de cuerdas está ahí porque hay físicos encaparrados en que, como Einstein, ¿no? En que la física tiene que ser determinista, ¿no? Y yo creo, entiendo que le está explicando eso. Yo entiendo que hasta el capítulo 10 no pone el autor de Ujú, su opinión en ello. Entonces, claro, yo entiendo que esta es una afirmación que hacía, pues, de Broglie en su momento, ¿no? Yo entiendo que la está contando, no que sea no que afirme que la indeterminación es eso. Bueno, yo como he leído el libro, ¿eh? Vale, yo estaba pensando ahora en una frase que aparece en la página 17 que dice, y esa transición de lo potencial a lo actual es un acto creativo.
Y claro, en realidad a lo largo del libro se muestra claramente cómo el autor plantea que lo determinado es como lo inerte, ¿no? Como la materia muerta, como se ha imaginado en la física clásica la materia a lo largo de la historia, ¿no? Y en cambio lo indeterminado lo vincula a la materia viva, ¿no? A un acto más creador, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú estás midiendo, estás percibiendo, estás pasando de lo potencial a lo actual y a la vez estás creando, estás en un acto creativo. Por eso yo creo que hay un vínculo entre esa creatividad y ese indeterminado y por eso hemos entrado un poco en esa contradicción, ¿no? No lo sé, no sé si me he explicado bien o si se entiende un poco por dónde voy. Pero yo creo que es a lo que se refería Francisco antes. Eh, Siguiendo con lo que mencionaba John, a mí igual me dio la sensación de que los primeros capítulos era esta especie de genealogía y en los últimos capítulos es donde ya expone las propuestas el autor. Y que son precisamente, por lo menos a mí, los capítulos que me resultaron más extraños. Me costó, la verdad, entenderlo, sobre todo cuando habla al final sobre, dice, bueno, yo tengo un apunte que dice, la tensión entre el pensamiento aristotélico y platónico puede resolverse mediante la distinción entre mente y conciencia. Ujú. Ahí yo me perdí. Claro. Vamos a intentar discernir qué propone el autor, porque es verdad lo que dice Joan, hay un itinerario de distintas teorías, pero fijaros, hay un apartado que se titula Itinerario y planteamientos. Fijaros lo que él dice, la hipótesis central que recorre las páginas de este ensayo, o sea, es su hipótesis, es que la esencia de la materia no puede ser la extensión inerte, esto lo tenemos claro, sino el deseo y la percepción. O sea, la esencia de la materia es deseo y percepción. Y añade, la materia está en cierto modo dotada de vida propia, que se manifiesta mediante fenómenos lumínicos. Pero atención, lo lumínico es la percepción, es decir, que se manifiesta mediante fenómenos perceptivos o de percepción. Y dice, materia prima de este mundo en constante evolución, no puede ser una entidad, sino que es una actividad. O sea, la materia prima es una actividad. O sea, digamos que eh, eh, lo que hay en el origen de todo es actividad. Y en esto yo creo que no se aleja de lo que vimos en el otro libro, porque cuando decían que en su estado normal o natural o lo que sea, los electrones son onda, son actividad, una onda es una actividad, este es el tema. Y de hecho, si hay un Big Bang, que quiere decir que, ¿os acordáis? Decía, en el vacío no es que no haya nada, en el vacío hay como una ligera actividad, unos diferenciales de potencial que se acumulan y explotan y generan el universo. Es decir, hay una actividad, no sé. Y además, en este sentido, casi al final del libro va mencionando la idea de que, claro, como seres humanos no tenemos la concepción cotidiana, ¿no? De que el universo, esa gran escala gigantesca, se mueve o que está viva, ¿no? De hecho, yo diría, incluso me atrevería a decir que la hipótesis del libro es que esa idea de Gaia que recupera, ¿no? De Latour y de otros autores clásicos, en realidad el autor lo que quiere decir es algo así como que el universo entero es una Gaia, ¿no? O sea, al final es esta gran Gaia universo en la cual las estrellas, los quarks, los agujeros negros están vivos, también se mueven, también crecen, también hacen, ¿no? Tienen acción, que finalmente es la idea clave del libro. Lo que pasa es que lo hacen a una escala tan grande y tan enorme para nosotros que para nosotros podemos nacer y morirnos y parece que no ha pasado nada, que no se han movido, que no han actuado, pero sí que lo hacen, ¿no? Justamente por esta idea de que justamente aquello que llamamos agujero negro o constelación de Orión o lo que queráis, es una creación en la que nuestra percepción, nuestras teorías, nuestros ojos, nuestros telescopios se han puesto, han actuado para crear un fenómeno que nosotros actualmente llamamos agujero negro, ¿no? Y que da tanto para estudiar las estrellas como da para crear una película de ciencia ficción, ¿no? Ese es el fenómeno. Ahí estaría la esencia de esa idea de luz. Lo que pasa es que, claro,
con lo que decía también Juan Pablo y lo que he dicho yo antes, ¿no? Como no deja de ser un libro semi-divulgativo que tiene que ser atractivo para muchos lectores, la idea de que respira luz o que la luz es la esencia de la vida, yo creo que es una mala analogía en realidad de esta idea, ¿no? De que el protón finalmente lo que hace es reaccionar a la luz y que en ese movimiento incandescente de subir y bajar de órbita es lo que hace que el cuanto, el salto orbital, sea lo que hace como analogía con la idea de vida, ¿no? Yo creo que al final es una mala metáfora, pero bueno, la idea de fondo es esta, ¿no? Yo creo, y es interesante de analizar. Bueno, está bien porque cada uno hemos interrogado el texto desde aparatos ligeramente distintos, ¿no? Y nos ha devuelto a colapsos distintos, ¿no? Y hablando de colapsos, yo quería volver a las trampas que decía Juan Pablo. Cosas que yo no he entendido, os planteo. Por ejemplo, él dice, la materia prima no es una entidad, es actividad. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste esa actividad? Nos quedamos con esta idea de que en el mundo cuántico todos son ondas y ya está. Eso es la actividad. Ondas. Claro, aquí me falta algo. Y luego, estamos haciendo una asunción increíble, que yo entiendo, como decíais, en libros de divulgación. Él dice, la materia está en cierto modo dotada de vida propia. Pero tenemos claro qué quiere decir el significante vida. ¿Qué quiere decir vida? ¿Vida es la onda? ¿Por qué os digo esto? Porque si yo tuviera que reformular el libro y reescribirlo, yo definiría la vida de otra manera, a ver si estáis de acuerdo. Porque yo creo que en realidad la vida se abre en ese momento en el que tú mueves la potencia al acto y pasas algo de lo físico a lo corpóreo, ¿me explico? En ese movimiento mismo donde el observador está implicada la medición, etcétera, esa es la actividad y esa es la vida misma. Antes me da igual pensar que había actividad, porque si no lo he medido, no he colapsado el vector, etcétera, en realidad no hay nada. Pensar que hay algo es como decía Enrique en el anterior libro, es como una idea realista. ¿Hay algo antes de que yo haga todo esto? Y luego la vida yo la entendería el acto creativo está en este movimiento, ¿no? De lo físico a lo corpóreo, de la potencia al acto, con todo lo que implica el observador, su percepción. Por lo tanto, la luz es la que introduce la vida, en tanto que introduce este salto. A ver, yo me lo he planteado así porque si no, había algunas cajas negras, por ejemplo, la idea de vida. ¿Qué quiere decir vida en estas líneas? Y yo creo que el único matiz que añadiría es el énfasis en que, por tanto, la percepción no es meramente humana. Un agujero negro me observa igual que yo lo observo a él, en este sentido, ¿no? Es decir, está igual de vivo que yo, en el sentido que dice Francisco, ¿no? De que nos creamos mutuamente. La percepción que yo hago del protón, del agujero negro o de otros fenómenos es lo que hace que en esa interacción que diría Barat se cree el fenómeno, ¿no? Y en ese sentido, claro, es una tesis muy latureana al final, en el fondo, ¿no? Es este principio de simetría de que todos al final somos cuasi objetos o cuasi sujetos y que todos estamos formando la acción concreta en este caso, ¿no? Ahí me parece muy interesante recuperar el debate o la polémica que decía Francisco el otro día, ¿no? De si, por ejemplo, el racismo, cuando no lo observas, deja de existir. Y creo que es un poco lo mismo cambiando agujeros negros por racismo o por género, no sé, por la problemática social que queráis. Pero me gusta mucho esta metáfora. Vamos a detenernos unos minutos para desarrollarla. Fijaros, lo que ha afirmado él es que el agujero negro me mide. Ujú, Lo tenemos muy claro cuando nosotros medimos, porque introducimos el lenguaje, las teorías. Nos podríamos preguntar, ¿cómo nos mide un agujero negro? Y sí, yo estoy de acuerdo, nos mide, nos observa. Pero ¿cómo lo hace un agujero negro? Esta sería la pregunta. ¿Cómo nos mide un agujero negro? Y me parece una pregunta muy típica de Karen Barat. ujú. Claro, la respuesta básica sería
hacer la pregunta ya te predefine la respuesta, que es lo que decía Wittgenstein, ¿no? Al final todas las preguntas que hacemos ya predefinen las posibles respuestas. Ahí estaría como decía Joan, ¿no? Todas las preguntas que le hemos hecho al libro nos han sido devueltas a cada uno a su manera. Hay otra caja Y negra, bueno, no sé. Ay, perdón, perdón, adelante, adelante. continúa. Ah, ok. Otra caja negra que yo veo es la del tiempo, aunque sea física. No sé, cuando habla del tiempo a mí no sé, me parece muy raro. Hay una parte en donde dice justo lo que mencionaba Sergi sobre el acto de creación, y dice, el acto de creación sucede aquí y ahora, sin cesar, y paradójicamente lo hace fuera del tiempo, en la eternidad del instante, el origen está siempre presente. Ujú, Pero ¿por qué fuera del tiempo? No sé, ahí pienso desde las ciencias sociales. ujú. eh, Pienso en el concepto de historia, pienso en el concepto del Luhmann del tiempo como diferencia. ¿Por qué fuera del tiempo? ¿No? No sé cuál es el concepto de tiempo en el libro. Sí. Junto a eso, hay algo que me pareció aquí que es, de manera muy sencilla, me parece, introduce una cuestión de memoria. Habla algunas veces sobre memoria y hay una parte que dice, las partículas no pueden llevar una existencia independiente, conservan para siempre la memoria del encuentro. Y creo que la cuestión del tiempo y experiencia tienen que ver con esta memoria del encuentro, así como que me quedé pensando en eso, así. Y la memoria y también la experiencia como indeterminación, no como, fíjate, no como algo que hay una determinación que yo no puedo alcanzar y solo la alcanzo como indeterminación, sino la indeterminación como basis, ¿sabes? Me quedé pensando en eso. Y la memoria como basis de esta indeterminación. O sea, Me si te he entendido bien, Fernanda, pensando. estarías diciendo que la memoria es indeterminación. De basis, sí, Ujú. de basis, sí, sí. Porque dice memoria del encuentro. Teniendo en cuenta que esta idea de memoria es muy bersoniana, o sea, no es una memoria de pasado, presente y futuro, ¿no? Sino que es una memoria acumulativa que también es una acción, también sería vida en este sentido. Me gusta esta idea que es muy, muy cuántica, de que una vez has tenido un encuentro, una vez una partícula ha tenido un encuentro con otra, ya se te queda un registro de este encuentro, ya nunca más será como si no lo hubieses tenido. Y esto es bastante cercano a nuestras disciplinas, a las ciencias sociales y a los autores que nos interesan. Pues la idea de entrelazamiento, ¿no? Que sería la traducción de entanglement o no. Claro, no sé cómo lo dicen en inglés. Puede ser, entanglement sí, se acerca a entrelazamiento, sí. Pero antes de avanzar, tenemos que responder la duda de Juan Pablo, que yo creo que es muy importante. Y creo que la respuesta es la turiana. Recuerda lo que dice Latour. Latour dice, el tiempo no está fuera de un actor red, es interno al actor red. Claro, lo que él está diciendo es que el acto de creación, por ejemplo, cuando tú pasas algo de lo potencial al acto, este movimiento no tiene tiempo o tiene el tiempo de la eternidad y la línea clásica de temporalidad va a aparecer después. Es siempre una posteriori, porque lo que se abre, como decía Fernanda, de base es la indeterminación. Y entonces vendrá una estructura que es la temporal y habrá un tiempo concreto, etcétera. Por eso el acto de creación para él siempre se da en algo que es la eternidad. Y es como el otro físico que decía, no me preguntes qué hay antes del Big Bang, no tiene sentido, el tiempo empieza con el Big Bang. Él está diciendo lo mismo, pero con palabras más poéticas. Exactamente está diciendo lo mismo. Y Latour diría lo mismo. Latour diría, hay una temporalidad que viene cuando se descubre toda la física nuclear o cuando se descubre el átomo. Hay una física que llega, un tiempo que llega cuando se construye un coche.
La primera vez que aparece un coche ya llega a una temporalidad distinta a la que existía con el carro de caballos, etcétera. Sí que quería añadir con lo que comentábamos de si dejas de observar el racismo, dejaría de existir, etcétera. Claro, quiero recuperar una idea del primer libro, que es que, claro, también destacaba, ¿no?, que este encuentro entre dos cosas aisladas era prácticamente imposible, ¿no? Solo se puede generar en un acelerador de partículas prácticamente, ¿no? Que hay todo un ruido, ¿no?, que los macroobjetos, ¿no?, que decían, los hace estables, ¿no?, de alguna forma, o sea que sí que se comportan de forma más determinista, ¿no? Por lo tanto, el contexto histórico, el territorio existencial donde nos movemos, es imposible no observar el racismo, ¿no? Por lo tanto, siempre estar ahí, ¿no? Porque midas donde midas, estar actuando, ¿no?, en ese territorio existencial, por lo tanto, estar ahí, ¿no? De alguna forma está corporizado permanentemente, ¿no? O así lo pienso yo, ¿no? O sea que según tú, Joan, existiría al margen de la medición. No existe al margen de la medición, pero bueno, esa es una pregunta que hemos dicho que tampoco tiene sentido, ¿no? Pues siempre que midamos va a existir, Ujú. porque está, digamos, está corporizado, ¿no? De alguna forma. Las probabilidades de que no exista son tan bajas, ¿no? Digamos, en la onda, ¿no? Prácticamente siempre se va a materializar de una forma en un sitio, ¿no? Como el ejemplo que ponía ¿no?, de por qué no vemos ¿cómo lo llamaba? La sobreexposición, no, como si las dos realidades aparecieran conjuntamente, ¿no? Es que ahora no me acuerdo cómo bueno, a ver si me sale la palabra, pero decía, esto no pasa, ¿no? Porque hay toda una serie de interacciones o sea, estamos siendo observados y observando, interactuando a cada millonésima de segundo, a billones de veces, ¿no? Y eso hace que al final los materialicemos de una forma concreta y determinada, ¿no? No sé Pero si me explico. Eh, pero hay algo así de lo que estamos formulando que me parece importante, que me quede pensando, y estoy pensando ahora que es una manera, que me parece, es una paradoja, pero creo que es lo que sostiene el libro, que es una manera de medir que da prueba de la indeterminación. O sea, esto es muy no sé la palabra, es muy paradojo que Mm. se pueda medir, pero lo que se mide y lo que se tiene prueba, no es, la concretud está en la indeterminación. Sí, sí, Me exacto. parece que no es, cuando se mide, entonces hay una determinación. No, me parece que la prueba que tenemos de la experiencia, bueno, de la memoria, es la prueba de esto que no deja de moverse. O sea, es indeterminado y esto es lo que interesa. Así como que esta es la prueba que tenemos. Me parece que este sostiene el libro. No es Igual, menos concreto, no es menos concreto porque es ujú, invisible o indeterminado. ¿Entiendes? ujú. Esto me parece. Igual yo siento que la idea no es tan nueva ni revolucionaria. En ciencias sociales hay cosas muy parecidas, que no están mirando ondas, etcétera. Pero pienso en las teorías de sistemas cuando dicen la reducción de complejidad aumenta la complejidad. Es decir, lo indeterminado, como bien en el libro está explicado, pues no es concretud, ¿vale? Pero eso ya un poco lo sabíamos, es decir, cuando se intenta advertir algo, lo que nos encontramos es más y más y más cosas no advertidas, ¿no? No, yo creo que hay una crítica quizás a la ciencia muy occidentalizada, que busca la verdad y que cierra la epísteme y o a la realidad actual en donde todo es el dato y el dato es la política y el dato es la religión y si hay este dato, entonces la verdad ya no tiene nada más que decir.
pero insisto que creo que en otros escenarios esta idea ya está un poco pensada de sí, 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 si cerramos se abre. Es decir, cuando cerramos no concretamos nada, no hay algo puro, esencial, no sé, ahí, sino que es pura indeterminación. Lo que pasa es que se advierte esa indeterminación. Sí, se genera la sensación de que el libro como que se acerca a las ciencias sociales, ¿verdad? A cosas que ya había en las ciencias sociales. Y escuchándote, Juan Pablo, pensaba, has mencionado la teoría de sistemas, y pensaba que incluso en la literatura, por ejemplo, el proceso de Kafka te dice, tenemos un montón de procesos burocráticos, de regulaciones, muchas, muchas, muy redundantes, y al final el personaje no sabe qué le está pasando ni de qué le acusan. La indeterminación es total. Es cierto. Y de hecho, O el fíjate, psicoanálisis, o el el psicoanálisis. psicoanálisis. Hay un Es muy- apartado que se llama la invención matemática, donde dice algo que nosotros en ciencias sociales sabemos hace tiempo. Dice, el científico no descubre, inventa mundos posibles. Claro, en ciencias sociales hace ya tiempo que tenemos muy claro esto. Sí, en realidad, yo cuando estaba leyendo me recordaba un poco a Malabú, a lo que hace Malabú con la neurociencia. Eh, En realidad, creo que Karen Barat y este autor están haciendo lo mismo, pero con la física cuántica, ¿no? Es decir, pues todas estas teorías que vienen de las ciencias sociales, que nos hablan de una potencialidad transformadora, etcétera, también las podemos integrar a las ciencias duras, ¿no? Nuestro sistema nervioso también tiene una potencialidad creadora, la materia también tiene una potencialidad creadora, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuestiones que desde las ciencias sociales ya están muy trabajadas, pero que desde la perspectiva de un físico, de un biólogo, de un neurocientífico, pues igual sí que son más sorprendentes, ¿no? Hay una cuestión que no sé si hemos hablado, pero también me ha llamado la atención. Espera, que comento la página. Creo que es en la página 139, 140 que, bueno, dice, la naturaleza no habla el lenguaje de las matemáticas, la naturaleza es matematizable. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo aplicaría esto desde las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje con el que las ciencias sociales le hablan a la naturaleza, ¿no? Un lenguaje más construccionista, un lenguaje más relacional. Entonces, claro, si le hablamos con ese lenguaje a la naturaleza, la naturaleza está siendo construccionista y relacional porque le hablamos en ese lenguaje, es decir, nos está devolviendo nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de preguntarle. Bueno, de hecho la cuestión es tan importante que hay una frase que dice, él está citando a Poincaré y dice, la naturaleza responde en el mismo lenguaje con el que se la interroga. Claro, esta es una frase muy importante. Entonces, exacto, hay que prestar atención al lenguaje que tú utilizas para interrogar porque se te va a responder en ese lenguaje. Pero entonces yo vuelvo al ejemplo, quizás es caricaturesco, que discutíamos con Joan. Si yo en un hospital interrogo con el lenguaje del racismo, se me responde con racismo. Es decir, la respuesta ya está en mi lenguaje y en mi medición, en mi pregunta. Claro, o sea, yo creo que sí, pero Pero, me aún, interesa este pero ¿qué? pero, o sea, es decir, deberías no solo controlar tu variable, sino controlar todas las variables que están interrogando a esa persona con el lenguaje del racismo. Es A decir, esa igual con persona, el... no, no, yo hablo de un hospital, estoy haciendo una etnografía en un hospital, Joan. Vale, da igual, ¿no? Pero la materia de su hospital igual está interrogando a esa persona con el lenguaje del racismo, ¿no? O sea, nunca estarás tú solo interrogando a algo o a alguien, ¿no? Siempre estás con ese ruido de fondo que también contribuye, o sea, nunca estás observando solo o sola. Eso es un poco, igual antes no lo he explicado Ujú. bien, ¿no? Pero podemos prescindir de interrogar con el género, ¿no? Pero vas al baño y te están pidiendo si eres hombre o mujer, ¿no? Te están interrogando, o voy a un sitio o voy a otro, ¿no? Y esta interrogación
al final crea estos hábitos, por eso me gustaba, ¿no? Por lo tanto, cuando yo observo, o sea, es decir, no observaré únicamente con el lenguaje con el que yo pregunto, porque hay muchos lenguajes preguntando a la vez que hacen que eso se constituya, ¿no? Colapse de una forma concreta, ¿no? Yo creo que ahí, recuperando esto que estáis comentando, hay una cosa que leyendo el libro me llamó la atención y me acordé que es muy laturiana también la respuesta, ¿no? Que esta pregunta de qué pasa cuando algo no se observa o, algo, o un fenómeno social, ¿no? Que es lo que más nos interpela, eso, el racismo, el género. Cuando no se observa si existe o no existe. Y me acordé de que la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Es decir, al final, el racismo, el género o cualquier problemática social que queramos hablar de ella, claro que se mantiene, porque hay unas tecnologías, que no hace falta pensar en microchips súper sofisticados, hay unas tecnologías que lo mantienen vivo, valga la redundancia, ¿no? Cuando no estamos observándolo o cuando no estamos hablando de ello. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque al final el entramado eh, sociotécnico es un elemento igual de importante que también nos observa y que también es racista y también tiene prejuicios y también reproduce desigualdades de género. Y hace que circulen unos discursos. Yo creo que el tema de la circulación, en términos de Foucault, como hay discursos que circulan más que otros, independientemente de si están siendo operados o si emergen en una condición muy contingente, sí, sí se siguen circulando. Sí, sí. A ver qué os parece esta propuesta, porque creo que es muy interesante todo lo que estáis diciendo y creo que es clave. Primero, ¿qué os parece si en lugar de hablar de hábitos, que sé que a Joan le gusta, pero Bachelard utilizaba una palabra que creo que es muy bonita, que es la idea de ritmo y que encaja muy bien con todo lo cuántico, con las ondas, etcétera. Entonces, los hábitos son de alguna manera ritmos. Entonces, escuchando a Joan, pensaba en la idea de ritmo. Y dos, lo que ha dicho Enrique es la teoría del actor Red Todd Kur y me parece muy bien, pero ¿qué os parece si en lugar de hablar de tecnologías que son la sociedad hecha para que dure, recurrimos a la idea de máquina de Guattari? Porque fijaros, la idea de máquina te permite incorporar cacharritos técnicos, pero muchas más cosas. Y entonces podemos plantear que efectivamente hay una máquina que hace que se perpetúe en el hospital fenómenos racistas, de género, etcétera. Y luego está lo que ha dicho Juan Pablo, y es que a una pregunta que ha hecho Joan, que me parece muy importante, y es, claro, si tenemos distintos lenguajes para interrogar la realidad, distintas mediciones compitiendo, ¿cuál se impone? ¿Son todas iguales? No. Sabemos perfectamente que va a haber mediciones que se van a imponer a otras. Y ahí tenemos relaciones de poder, etcétera. Y lo que decía Juan Pablo es cierto, la batalla entre las mediciones es clave. El cómo circulan, por ejemplo. Foucault hablaba de discursos, pero podríamos, recogiendo el vocabulario de este autor, hablar de mediciones. Circulan mediciones. Entonces, ver qué medición y cómo se impone a otra es clave para las ciencias sociales. Yo también me plantearía si todas las mediciones sirven. O sea, Ujú. porque si no, también caemos en un relativismo, ¿no? En que la metodología no sirve para nada, ¿no? O sea, es decir, Buena pregunta, o sea, si todas sirven, o sea, todas crean mundos posibles, tú te preguntarías si hay mundos que sirven más y mejor que otros. claro, pero ese modo de interrogar tiene que tener la capacidad de interactuar, bueno, de registrar la interacción que tú tienes, ¿no? Porque es decir, si yo no tengo un aparato para mirar a nivel del átomo, yo no puedo interrogar el átomo. Bueno, porque el átomo ya ni existe, ¿no? Digamos, lógica de Latour, ¿no? Si nadie lo ha medido, no existe, ¿no? Pero yo tengo que tener la capacidad de observarlo, de interrogarlo, ¿no? Si no, no. Claro, pero ¿y dónde queda la medición de qué hace el agujero negro de nosotros? No, es broma, es broma. Pero ahora estaba pensando, claro, ante esta pregunta de si lo que no observamos no existe, yo me pregunto, ¿pero puede algo no estar siendo observado? Porque
en realidad si compramos esta tesis de que todo tiene capacidad perceptiva y todo está percibiendo, cualquier actante tiene capacidad de percibir, no hay actantes que no estén en relación con otros y que por tanto no estén siendo percibidos, ¿no? Entonces, claro, a mí esto me deja un poco... Claro, pero yo creo que aquí es donde Barat y esta gente da un paso más allá de Latour, ¿no? Que, o sea, Ujú. el actante no es anterior a la medición Ujú. de los actos, ¿no? O sea, es decir, Claro, pero cualquier no, actante puede medir actos. O sea, al final un planeta está midiendo el acto de otro planeta o de una estrella, no solo nosotros. O sea, no hace falta que yo observe para que algo exista porque hay otros actantes que también están observando o percibiendo a otros actantes. Por sí, bueno, eso, perdona, Joan, sigue, sigue. claro, yo aquí respondería un poco pragmáticamente, que es como, bueno, como no lo sé, no puedo determinarlo de ninguna forma, en el fondo da igual, ¿no? O sea, es un poco, también lo decía este libro, ¿no? No, el electrón es crepúsculo o onda, pues no lo sabremos nunca. Pero fijaros, el argumento de Sergi es el que avala que dentro de esta corriente que se llaman nuevos materialismos, hay algunas propuestas, algunos nuevos materialismos que efectivamente dicen no seamos tan humanocentristas. Efectivamente, hay planetas al margen de que nosotros los observemos o los midamos o no, porque entre ellos se están midiendo. Me estaba acordando ahora de Isabel Stenger cuando dice, el Gaia o el planeta, cuando decimos que está respondiendo a no sé qué, la estamos humanizando. Gaia no nos responde a nada, o sea, Gaia tiene su ciclo, está funcionando, el ser humano será destruido o no, etcétera. Entonces, esta es una posible respuesta. Algunos materialismos la dan. Pero quería volver al tema ético que ha introducido Joan, porque hay un apartado que se llama humanismo singular, donde el autor dice, la vida consiste, entre otras cosas, en ver el mundo, hay que vivir y hay que elegir qué ver. Efectivamente. Una vez tenemos claro que la medición crea mundos posibles, hay otro elemento aquí ético que es qué mundos posibles queremos crear, medir, pues pensemos en mundos más justos, etcétera. Pero hay que elegir, sí, sí, efectivamente. Y es una cuestión ética. Os voy a poner un ejemplo que discuten mucho los historiadores y que Juan Pablo dirá, esto ya en ciencias sociales ya se sabía, etcétera, y es verdad. Y ellos llegaron más tarde. Y es, ¿sabéis que Einstein le escribe una carta a Eisenhower y le dice en la carta que los alemanes están investigando mucho con las cuestiones atómicas, que pueden construir la bomba, etcétera, y que los americanos se tienen que dar prisa, etcétera? A partir de ahí, Eisenhower acelera todo el proceso y Oppenheimer construye la bomba atómica. Y entonces los historiadores siempre han tenido el debate de quién es el autor de la bomba atómica. Y normalmente se decía, es Oppenheimer, que es el ingeniero que la construye. Pero ahora hay toda una corriente de historiadores que dicen, no, 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 es Einstein, por lo que acabamos de decir, porque Einstein podía haber elegido qué ver, en el sentido de que Einstein, si hace una investigación que sabe que puede conducir a la destrucción de miles de personas o construir una bomba gigantesca, tendría que haber abortado la investigación. Yo no me estoy manifestando, solo os digo cuál es el debate entre los historiadores que engancha muy bien con lo que plantea este autor. Hay que elegir qué ver. Claro, aquí, de hecho, entran las dos cuestiones o los dos debates no resueltos que también salían en el primer libro, ¿no? Que el primero, con el tema de los planetas y tal, decía, ah, no sabemos si todos los observadores o todas las entidades son observadores capacitados, ¿no? Porque, ¿por qué no colapsa el electrón hasta que no lo observamos con nuestro ah, instrumento de medición, ¿no? Cuando está interactuando con otras partículas? ¿Por qué el hecho de interactuar con otras partículas no hace colapsarlo? Y la otra es un poco
tema de siempre, ¿no? De la libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto Einstein podía escoger libremente qué observar o ya estaba determinado, ¿no? Por las observaciones de, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo macro y lo micro, ¿no? Entre lo que determina, el que observa y determina y el que es determinado y observado. Es como difícil, ¿no? Salir de... Claro, podrías decir Einstein, no podías ir al físico anterior que leyó Einstein, ¿no? Si ese físico hubiese escogido mirar otra cosa, Einstein, no, ¿no? O sea, que sería un no acabar, ¿no? ¿Dónde pones el punto de partida, ¿no? Sí, y escuchándote estaba pensando que tienes razón en una cosa y es, tal vez Einstein no podía elegir por la máquina en la que él estaba operando, me explico. Dado que Einstein pensaba que existe una realidad exterior y que la función de la física es conocer esa realidad exterior, él estaba obligado a investigar, describirla y no podía plantearse el no hacer esa investigación, ¿me explico? De manera que él estaba en esta máquina de pensar, de enunciación, y él no podía en realidad decir, no, no, yo me abstengo de investigar los átomos. No, al contrario, él decía, pues los voy a investigar para que podamos conocer bien esa realidad externa. Con lo cual la capacidad de decidir vendría cuando luego lleguen Bohr y ellos digan que el observador está implicado en el fenómeno. Claro, como para Einstein no está implicado, él no puede hacer esa elección. Ujú. Claro, ¿no? Y para complementar, ¿no? Estaría llevado por un ritmo, ¿no? Que con mucha probabilidad le llevaría a investigar eso y quizás, ¿no? Hubiese podido llegar a otras cosas, pero había menos probabilidades, ¿no? De que eso sucediera por el contexto, la época, etcétera. Ujú. Claro, acabo de encontrar la frase que recoge lo que hemos dicho él. Y claro, en el apartado naturaleza proteica dice, el pecado original de Einstein, como él mismo reconocería, fue confundir la medición del tiempo con el propio tiempo. Este es el problema. Si los físicos confunden la medición con la propia naturaleza, ellos no pueden escoger. Solamente si los separas, como hacen otros físicos, sí que te puedes plantear la elección. A ver, él le hace una crítica a Einstein también en otro momento, en el que le dice que él no es capaz de aceptar claro, que las descripciones científicas y su exactitud dependen de los intereses de las disciplinas y profesiones, etcétera, ¿no? Y él decía que la teoría de la relatividad nunca sería una teoría más relativa como cualquier otra, sino que tenía que ser una verdad eterna, no convencional, etcétera. Y claro, bueno. En realidad le está llamando iluminado y flipado un poco. Como que su teoría tenía que ser la única, eterna, verdadera, ¿no? Y no aceptaba que fuera una teoría más en un conglomerado de teorías, ¿no? Así a modo de broma. Hay una cosa que ha mencionado Sergi hace un rato y que luego no la hemos retomado, que creo que es interesante también en el libro, que es un poco, no sé si se puede llamar una crítica colonial, ¿no? Pero sí un poco occidentocentrista, que es la idea de progreso y de ciencia occidental, ¿no? Esta idea de que al final pues el conocimiento es uno, porque la realidad es una, frente a lo múltiple o frente a otras culturas, ¿no? Donde la India, por ejemplo, pero no es la única, donde el conocimiento, pues eso, no es blanco o negro, sino que puede ser blanco y negro a la vez, ¿no? La idea clásica del yin-yang o de la complementariedad. Y creo que es interesante porque es un poco la idea que el autor también, de manera implícita, creo, trata de subrayar, ¿no? Como otras culturas en otros momentos
sí que han propuesto esta idea de que hay más de una versión de las cosas y que eso no es malo, ni implica un problema, ni es una tensión, ni impide crear un conocimiento, ¿no? Pero sí que va en contra de toda esta idea del progreso occidental, del conocimiento, de la ilustración clásica, que es un poco la idea a la que la física cuántica en el libro anterior se aferra, ¿no? O sea, al final que sí o sí existe una realidad última y que preferimos, no me acuerdo quién lo ha dicho antes, si Juan Pablo, Joan o quién ha sido, preferimos inventar que existen unas mini cuerdas que vibran para mantener y sostener el argumento realista antes que dar paso a aceptar la idea de que puede que la realidad sea una construcción y está bien que haya diferentes construcciones, ¿no? No, había la anécdota esa que salía en el libro, ¿no? Que Bohr invitaba a Schopenhauer, no, a Rödinger, perdón, a su casa de campo, no sé qué, entonces le comía la cabeza con que aceptase dos postulados, que al final le acaba diciendo, si tienes razón, entonces preferiría no haber sido físico, ¿no? Y él le dice, bueno, pues todos celebramos que hayas sido físico porque tú iniciaste todo, ¿no? Bueno, está bien, yo creo, esa parte del libro, ¿no? Que muestra como, eso lo hace Karen Barrett también, ¿no? Un poco las casuísticas y los movimientos humanos que hay detrás, ¿no? De una ciencia objetiva, ¿no? Como la física, ¿no? De encaparramientos con una cosa, o ahora apoyo esta teoría, pero al final digo no y me paso al bando contrario, ¿no? Curioso. Bueno, era tan intenso el tema en la época con estos físicos alemanes y austriacos que hay alguno que se llegó a suicidar porque se demostró, ahora no recuerdo el nombre, que su teoría era falsa o no se contrastaba, no recuerdo, y llegó a suicidarse. O sea, era todo muy identitario, sí. Hay un apartado que se llama Naturaleza proteica, que hay un pequeño adelanto de lo que nos espera con Whitehead. Os lo voy a leer para que nos asustemos un poco. Dice, fijaros, pregunta que se plantea desde el pensamiento de Whitehead. ¿Pertenece al cuerpo lo que el ojo mira y el modo en que lo mira? Es decir, lo que yo ahora os estoy viendo a vosotras, os estoy mirando y de un modo concreto con el portátil, etcétera. ¿Lo que estoy viendo pertenece a mi cuerpo? Lo incorporo y luego añade, el ser vivo no siempre está donde está. La percepción lo desplaza en el espacio, el recuerdo en el tiempo. O sea, Whitehead realmente tiene complejidad. Es que la pregunta del ojo me ha fascinado. Esta pregunta de, ¿pertenece a mi cuerpo lo que mi ojo ve? Bueno, Francisco, Nietzsche te diría que no solo pertenece a tu cuerpo, sino que deja huella en tu Sí. cuerpo. Déjame una marca, efectivamente. Lo cambia, cambia mi cuerpo. Sí, sí, sí. Bueno, podemos también, Deleuze podría decir que si entendemos el cuerpo como el cuerpo de la manada, esa concepción del cuerpo múltiple, sí, Claro. pero si le entendemos como la idea occidental clásica del cuerpo, esta cosa llena de piel que me rodea, obviamente que ese es el desafío de Whitehead, ¿no? Romper la idea de lo individual, del individuo, que ya la vimos hace un par de años o tres cuando leímos ese libro de lo individual. Eh, pero es eso, ¿no? La idea de recuperar la multiplicidad, ¿no? Y lo necesario que es lo múltiple para que exista la percepción, la huella, como decía Sergi ahora, o la memoria también, ¿no? Desde una perspectiva más técnica, la memoria no existe sin una serie de elementos que rodean a este cuerpo individual. Sí, sí, bueno, ya sabéis que Spinoza en latín al decir cuerpo decía colectivo, como decir cuerpo de bomberos, cuerpo de policía, sí, sí. Yo tengo una duda. Claro, yo ahora todavía no he leído a Whitehead, no sé lo que me espera, pero ahora que he sacado el tema, hay un momento en el que habla de que Whitehead concibe que no hay seres, no hay cosas, no hay objetos, sino que todos son procesos, ¿no? Pero claro, ahora que estaba Enrique criticando la idea de progreso occidental, etcétera,
pensaba, por qué procesos? Porque me despertó la curiosidad y estuve buscando un poco la etimología del término, ¿no? De proceso. En realidad, proceso, ceso es como de cesus, de camino, de ir, de andar, pero pro es como hacia adelante, ¿no? Andar hacia adelante. Entonces pensaba, claro, no sé si vosotros que ya habréis leído a Whitehead, qué sentido tiene el concepto, pero me recordaba un poco como a esta idea de no solo caminar, sino progresar. Y no sé, me dejó un poco pensativo. Pues no sé si me cuadra con una idea de una crítica a un progreso occidental, etcétera, a esta idea de progreso occidental. Pero bueno, no sé si Whitehead va por ahí. Claro, es que, pero Whitehead habla de proceso, no de progreso. Sí, Y claro, proceso, yo creo que Whitehead, bueno, lo hablaremos, ¿eh? Él lo contrapone a la idea de sustancia, estabilidad, etcétera. Pero me parece una buena pregunta plantearnos qué quiere decir realmente Whitehead cuando utiliza el determinante proceso. Sí, sí. Estaba aquí ahora un poco interrogándome desde un marco psicoanalítico de por qué al escuchar a Joan me había parecido la palabra ritmo y ya lo he descubierto. Y es que en el libro se cita a Tagore al inicio del capítulo 5. Y citando a Tagore dice, el ritmo nunca es producto de los azares de la lucha, su principio fundamental es la unidad, no el antagonismo. Y fijaros, Bachelard decía que el ritmo es lo que une al ser y al no ser. Lo que permite el salto entre el ser y el no ser. Bachelard odiaba esta tensión entre el ser y el no ser y la consigue desbordar con la idea de ritmo. Y lo mismo había leído a Tagore, porque es exactamente lo que está diciendo Tagore aquí, que el ritmo es un principio de unidad y que puede conectar en una misma unidad lo que parece opuesto. Yo no entiendo eso. ¿Puedes repetir? Sí, fíjate, tú tienes, en la filosofía clásica tienes dos grandes opuestos, que es el ser y el no ser. ¿De acuerdo? Y hay hay océanos de información, de debates sobre la tensión entre el ser, el no ser, etcétera, etcétera. Y Bachelard es un pensador de principios del siglo XX que odia esta contraposición. Y entonces él pensó que la manera de superarla era con la idea de ritmo. Fíjate, un ritmo es si tú ahora golpeas la mesa con tu mano, estableces un ritmo. En ese ritmo tienes el golpe y el no golpe incluido en una misma unidad, en una misma totalidad con sentido. Entonces el ritmo te permite unir elementos contradictorios, que es lo que está diciendo Tagore en realidad. El ritmo es un principio de unidad. ¿Lo ves? Sí. Y, y asociando de lo que hemos hablado, a mí la cuestión del tiempo me inquietó y, y si el tiempo es percepción en lo corpóreo y por lo tanto me lleva como que el tiempo es deseo y, y pienso que hoy en día el tiempo está muy desordenado y que hoy en día como el tiempo es muy corpóreo, porque aquí pienso en esto de Bichul Han, de la desaparición de los rituales y las ceremonias, que eso le daban orden al tiempo y en un espacio lineal, o sea, el tiempo lineal y estaban estas ceremonias y tal. Y ahora que eso está desapareciendo, entonces, eh, ¿qué ordena el tiempo o al ser hoy en día? Si bueno, eso es una cosa que he pensado. Y Vale, si entendemos la pregunta, Tiziano, es,
El Sí, tiempo fue un principio de ordenación clásico, normalmente lineal, ordena de manera lineal los acontecimientos en una estructura pasado, presente, futuro. Si esto se desordena, ¿qué nuevos principios de ordenación pueden aparecer? Es un poco la pregunta, ¿no? está muy bien concluido, sí. Una pregunta fácil, claro. El capital, que No, quería decir que es una pregunta sencilla que podemos responder ahora en 2 segundos. Que yo pienso que tiene sentido, ¿eh? Con lo que estamos comentando. O sea, si el tiempo va en función del observador, sería del sujeto, ¿no? Si digamos, en la época moderna había menos diversidad, menos ritmos diferentes de sujeto, ahora hay muchos más, por lo tanto, el tiempo ha estallado, ¿no? Hay muchas formas más de percibir el tiempo, por lo tanto, se vuelve mucho más instantáneo, ¿no? Al haber tanta cantidad de formas de sujetarse diferentes, ¿no? No sé. Pero hay una No sé cosa, si tiene sentido o no, pero sí, sí, fijaros, hay una cosa muy interesante en la pregunta de Tiziano, que es, eh, el autor cita a Heidegger en un momento, no sé si lo habéis notado, porque rescata una idea de Heidegger. Heidegger dice, la vida no se despliega sobre el telón de fondo del tiempo, la vida es tiempo. O sea, la vida misma ya es tiempo, ¿no? Entonces, me gusta la pregunta de Tiziano porque es un desafío. La pregunta es, ¿por qué utilizar el tiempo como principio de ordenación de los acontecimientos? Pensemos otros principios posibles. Porque el tiempo ya está muy desordenado, porque hay muchas temporalidades, por lo que queráis. Y aquí, al escucharos, yo estaba pensando en un tema que hemos mencionado 1 millón de veces y que aquí Whitehead vuelve a decir. Yo creo que en la actualidad un principio de ordenación que no pasa por el tiempo es la escala. Creo que la escala es clave, es un principio de ordenación de nuestra época. A mí me gusta mucho como Whitehead la cita, ¿no? Porque dice el fenómeno depende de la escala de medición, etcétera. Y tengo esta sensación de que en la escala pueden convivir distintas temporalidades, etcétera. Pero la cuestión es escalarte. Por ejemplo, yo os comentaba lo de presentar un grupo de trabajo, Claxo, etcétera, para escalar este seminario. Entonces, en esta escalación donde tiene que haber 6 países, 15 personas o más, etcétera, pues van a convivir distintas temporalidades, distintos usos horarios, etcétera, distintas percepciones. Pero el principio de ordenación del grupo será la escala. Es difícil porque el tiempo lo tenemos como muy interiorizado como principio de ordenación, igual que el espacio. Ujú. Bueno, autores, estaba pensando también, autores clásicos que se han trabajado un montón también, como Heidegger, dirían que la muerte también es un principio de ordenación, ¿no? Y que finalmente es la muerte lo que nos pone el horizonte de qué hacer y cómo hacer, sabiendo que lo inevitable, que es la muerte, va a ocurrir igualmente, ¿no? La angustia también, el cuidado que surge a partir de ahí. Sí, justo el cuidado, pensaba. El cuidado, pues, en Heidegger puede ser más que el tiempo, un tema de organización, ¿no? Como en serie el tiempo habla del cuidado como una anticipación. Entonces eso, pues anticiparse a qué, y el anticiparse no implica ni siquiera presente, ni pasado, ni futuro, ¿no? Sino una condición de cuidado, ¿no? No sé, pero sí, creo que la pregunta está bien difícil. Pensaba en las emociones, si las emociones también pueden ser algo que ordena. Serres, en línea con lo que hemos leído, diría que el concepto, fijaros, para Serres la idea de concepto se parece mucho a la idea de medición que hay aquí. El concepto sería también un principio de ordenación. Ujú.
el dato, El, el dato. el dato. Sí, pues tienes toda la razón. Sí, sí. De La hecho, pol- perdón. No, iba a decir que la política en muchos de los niveles también, ¿no? Tiene un ordenamiento. Sí, Yo, perdón. como leyendo estos dos libros, se me salió una hipótesis en la cabeza que aprovecho para lanzar ahora que quedan 10 minutos, que era si es que no, si entendemos, ¿no? Esto, el sujeto, ¿no? Como un ritmo que se va sujetando en diferentes momentos, depende de con lo que se ensamble, ¿no? Si la gubernamentalidad algorítmica lo que haría a través del procesamiento de datos no es tener esta capacidad de afectar al sujeto, de leer, ¿no? Cuál es esta delta de Dirac, ¿no? De cada sujeto en cada momento concreto, ¿no? De su deseo, de alguna forma, para intentar influir en él, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, ¿no? Si tendría esta capacidad de justamente como el tiempo ha estallado, ¿no? Ya no hay un sujeto que sea permanente, ¿no? Sino saber leer en cada interacción con cada post concreto, ¿no? Qué tipo de sujeto es y poder cambiar el ambiente, ¿no? En función de eso que observa, ¿no? Y como es una cuestión probabilística, ¿no? Pues a veces acierta, a veces no. Un poco sería, juega con las probabilidades de que te manifiestes, ¿no? Con lo que a las grandes corporaciones les interesa que te manifiestes. A mí me gusta bastante esta hipótesis porque precisamente estaba pensando en un párrafo que subrayé que me pareció interesante, me pareció chulo para hablar de la IA vinculándola a este libro. Eh, y claro, igual se podría plantear que la inteligencia artificial, igual que la naturaleza, te responde en el lenguaje con el que tú le hablas, ¿no? Hay un párrafo en la página 61 en el apartado que se llama El discreto encanto de la incertidumbre, que dice, Dios no solo juega a los dados, sino que es un jugador exquisito. Cuando tratamos de entender a Dios o la naturaleza y le formulamos nuestras preguntas, se comporta de manera sumamente cordial. Asiente a todo lo que le decimos y cuando lo negamos también nos da la razón. De hecho, si así lo queremos, incluso puede dejar de existir para complacernos. Claro, yo leía esto y se me venía a la cabeza la IA. Digo, es lo mismo. O sea, hay una comparación ahí divertida. Yo el único matiz que añadiría a lo de la IA que me parece muy interesante es que la IA te responde con el prompt que le formulas. Más que lenguaje diría prompt, porque el tema es meterle prompt. Estaba pensando en lo que había dicho Joan y pensaba que, fijaros, el dato asignificante es un principio de ordenación tan importante que para Deleuze y Guattari generaba servidumbre maquínica. O sea, un flujo de datos asignificantes, sí, sí, me ordena el mundo, me genera servidumbre maquínica, totalmente. Ya que estamos acabando, quería, porque era una idea que me estaba rondando, no sé si le habéis prestado atención, que hay un toque nietzscheano muy fuerte en el libro, un toque nietzscheano que viene de las referencias a Leibniz. Y es que al final del libro dice, la esencia de la materia no es la extensión, sino el deseo, ya lo hemos dicho, la percepción, pero no hemos hablado de la fuerza, y la fuerza aparece. Y me ha parecido muy nietzscheano esta idea de fuerza en la esencia de la materia, esta voluntad de potencia que hubiera dicho Nietzsche. Me ha parecido interesante. Y acabo de encontrar una frase al final del libro que seguramente la habéis anotado, que es muy divertida, porque realmente cambia la física cuántica nuestra manera de entender el mundo. Dice, el electrón no va de un lugar a otro. Fijaros, así lo pensamos. El electrón desaparece y reaparece. Efectivamente, porque el tiempo y el espacio no son previos. El electrón no está en el tiempo y el espacio, entonces no puede ir de un lugar a otro. El electrón desaparece y aparece. Y entonces nosotros, desde nuestra mirada macro, decimos, el electrón estaba antes de esta caja
y luego está detrás de la caja en un tiempo X. Pero no tiene sentido. El electrón aparece y desaparece. Me parece una frase muy rompedora. Ahora que has dicho lo de la fuerza, estaba pensando en... Me ha venido a la cabeza las relaciones de fuerza, ¿no? De Foucault, las relaciones de poder. Pienso si podríamos reinterpretarlas, ¿no? Como una relación sobre quién tiene la capacidad de realizar la pregunta, ¿no? Quién marca el lenguaje con el que se va a definir la realidad. Mm. Sería divertido, ¿eh? Foucault desde la física cuántica o una imagen de un Foucault cuántico. Tiene título de libro de la editorial Cactus, ¿eh? Foucault cuántico, alguna cosa así. Suena como el nuevo libro. No, pero por eso se llama microfísica del poder. Yo creo que Sí. algo tendrá. No es broma, no es broma, ¿eh? Foucault tenía algo de una imagen de la física cuando piensa el poder, etcétera, y la idea estratégica, el primer Foucault, el de las prisiones, etcétera. No cuántica, claro, pero Claro, los de la cuántica le dirían que lo cuántico no solo aplica a lo micro, entonces ese título ya no... Hay una contradicción que no he comentado, que me he encontrado y le estoy dando vueltas ahora. Hay un momento en la página 162, en el epílogo, que dice, ser es percibir, son verbos indistinguibles. Luego lo desarrolla un poco y luego dice, la materia no hace la percepción, por muchos azares o evoluciones que se postulen, sino que la percepción es la posibilidad misma de la materia. Pero claro, en realidad en el libro plantea que toda materia percibe, ¿no? Entonces ahí me queda un poco raro, como no acabo de entenderlo. bueno, Y de alguna forma la materia también condiciona la forma que tú tienes de percibir, ¿no? O la percepción misma. No lo sé. pero la materia en abstracto no. Recuerda que el título es Materia que respira luz. Es decir, la materia se convierte en algo cuando es percibida, cuando llega a la luz. Y lo que hemos estado diciendo nosotros es que hay objetos como los agujeros negros, pero que ya están definidos, que también pueden observarnos, también pueden tener luz sobre nosotros. ¿Me explico? Sí, pero entonces no entiendo por qué dice que la materia no hace la percepción. Es que Yo entiendo que la percepción es más que la materia, ¿eh? Yo entiendo que la percepción tiene que ver con lo que hemos dicho, con un deseo, con fuerza, Ujú. etcétera. Y necesitamos esto, montar todo un dispositivo de medición. Vale. Por eso la pregunta de ¿el agujero negro cómo nos mide? Entonces tendríamos que decir, bueno, pues no lo sé, hay una relación de gravedad, nos envía no sé qué, no sé cuánto, algo, algo que nos mide. Lo digo porque si no, decir que toda la materia es percepción, claro, si dices que toda la materia es percepción, es como decir que nada es percepción. Este es mi problema. Claro, aquí yo creo que está la paradoja de dónde pones el límite, quién es el percibidor original, ¿no? Digamos. Yo creo que lo soluciona con el tema de que la conciencia es algo inmaterial. Bueno, es que al principio del libro lo dice, ¿no? Hay una tesis que es que solo hay una cosa inmutable que es la conciencia, Mm. ¿no? Que es este flujo de deseo, ¿no? Caosmosis, ¿no? Podríamos llamarlo, le han puesto diversos nombres, ¿no? Que se encarna o no sé cómo decirlo, en el que observa, ¿no? Pero mm, yo lo matizaría, nada preexiste para el que observa o no, porque se producen a la vez, ¿no? Bueno, Un lío.
Eso es lío, claro. Pero para ir acabando, tu ejemplo es bueno, Joan, vamos a agarrarnos a él. Fijaros, caosmosis, la idea de caos en Deleuze y Guattari, ¿de acuerdo? Ellos dicen, bueno, pues hay Fijaros, Deleuze y Guattari en qué es la filosofía tienen un apartadito donde hablan del caos, que es la idea de caosmosis también de Guattari. ¿Qué es el caos? El caos es que todas las relaciones posibles se establecen a la máxima velocidad posible. Pero entonces ellos dicen, eso es intratable, ahí prácticamente no hay nada, tenemos que meter un corte. Metemos un corte que desacelera una parte de ese caos. Y en esa desaceleración es donde ya estamos pensando, estamos creando, ya llega la realidad. Metemos un corte que desacelera ese caos. Yo entiendo que es un poco lo que aquí se dice, ¿no? Es la percepción mete la luz. Entonces mete la medición y saltamos ya de lo físico a lo corpóreo, sacamos algo de la potencia al acto. Porque yo creo que el libro va de esto, ¿no? No sé qué os parece, de saquemos algo de la potencia al acto. Y esto lo sacamos con la percepción, metiéndole la luz, la medición. Si no traemos nada a lo corpóreo al acto, todo es pura potencia, es caosmosis, como decías. Claro, yo aquí creo que lo que hay que tener en cuenta es el principio de complementariedad, ¿no? Que, es decir, cuando nos observamos, ¿no? Cuando se produce el entrelazamiento en que hay una observación, nos producimos mutuamente. Pero puede haber otro entrelazamiento con otra materia que produzca una materia de un tipo diferente, ¿no? No es que tenga que ser una en concreto, sino que pueden ser las dos a la vez, ¿no? Con cada interacción, ¿no? Digamos, estamos produciendo algo nuevo, ¿no? Que no es que ocupe un sitio en un lugar físico concreto, ¿no? Sino que por eso se produce en cada momento de la percepción la materia. Porque, no sé cómo decirlo, ¿no? La misma partícula puede ser producida muchas veces, ¿no? No sé si para explicarlo. También me gustaría decir algo así súper rápido, que es una crítica al libro. Yo coincido mucho con Enrique de como su propósito es la difusión quizás. No sé si tenga que ver con eso o una cuestión muy epistemológica, porque siento que es excesivamente ontológico. Si ustedes revisan todo el tiempo es esto, y no es esto, y es esto. Y es muy curioso porque justamente lo que creo que intenta hacer es desustancializar cosas, o no sé, o hablar de una posición relacional. Pero si revisan, todo el tiempo está en este juego de no es, no es. Cuando, no sé, pienso mucho en Deleuze y Guattari que aceptan esta tarea filosófica y no se la pasan ontologizando esto es, sino que hablan de construcción, hablan de otras variables o categorías. ¿No? Yo siento que el libro quizás porque es para difusión, tiene un exceso de es esto, no es esto, y entonces esto, y ahí son las contradicciones, porque pues si es esto, entonces luego no es esto. Lo siento muy ontológico, pues no sé si así son los físicos, si conviven con físicos son un poco así. eh, y así ya está, ¿no? Pero bueno, eso sería mi crítica al libro. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí y nos vamos a descansar. Nos vemos en 15 días en la Autónoma. De Muy acuerdo. bien, un Cuídate abrazo. mucho, chao. Abrazo, Un chao. abrazo, muy Adiós. bien, nos vemos.